Muy buenos días, distinguido colega, y a todos aquellos que nos dan seguimiento por nuestro canal. Le damos las gracias por su gran apoyo y a los suscriptores. En el día de hoy vamos a tratar un tema muy importante con respecto a la estrategia de litigación, como es el interrogatorio directo. Los temas que vamos a tratar en el día de hoy son los antecedentes en la República Dominicana del interrogatorio directo, concepto de interrogatorio directo, los objetivos principales del interrogatorio directo, la estructura básica del interrogatorio directo, la característica del interrogatorio directo y la organización del interrogatorio directo. Con respecto al antecedente del interrogatorio directo en la República Dominicana, podemos establecer lo siguiente: que la República Dominicana tenía un código de procedimiento criminal de corte inquisitorio, y en el año 2004, cuando entra en vigencia el Código Procesal Penal de corte acusatorio adversarial, hace un giro de paradigma con respecto a lo que tiene que ver con la administración de justicia con respecto a la norma procesal penal. ¿Qué ocurría? En el Código de Procedimiento Criminal Inquisitivo, con respecto a la interrogación de los testigos, allí no se establecía una regla clara con respecto a la técnica de litigación, que cómo se debían interrogar los testigos, sino que se interrogaban los testigos tanto por el juez de instrucción como el Ministerio Público. Le hacían preguntas subjetivas, capciosas, era buscar la verdad del modo que fuese. Sin embargo, vemos que con la normativa procesal penal tiene un corte más garantista, y aquí el sistema de interrogar a los testigos que hoy toma un giro completamente diferente. La normativa procesal penal de corte adversarial tiene principios rectores que lo regulan. En el caso de nuestro Código Procesal Penal de la República Dominicana, el código tiene 28 principios que son los pilares fundamentales que regulan el proceso penal en la República Dominicana. Estos 28 principios vienen de la Constitución nuestra, y además que a su vez la Constitución lo posibilizó con respecto a las garantías y los derechos fundamentales que estaban en la Convención Americana de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. ¿Qué ocurre? Nuestra normativa procesal penal tiene como pilar fundamental la presunción de inocencia. Y no solamente la normativa procesal penal, sino que nuestra Constitución, en el artículo 69.3, establece que toda persona se presume inocente y debe ser tratada como tal hasta que exista una sentencia que quiera la autoridad de la cosa irrevocable. ¿Qué ocurre entonces? Con respecto a nuestro Código Procesal Penal, el artículo 14 también establece la presunción de inocencia. ¿A quién corresponde destruir la presunción de inocencia que pesa sobre el imputado? Está a cargo del órgano investigador público, en este caso del Ministerio Público, o del acusador privado, en el caso de los querellantes constitución en actor civil. Y dice la norma que debe ser destruida la presunción de inocencia más allá de toda duda razonable, y en caso de duda debe favorecer al reo. ¿Qué ocurre entonces? Pero con respecto también a lo que tiene que ver dentro de las garantías que establece el código, vemos que el artículo 22 de la normativa procesal penal
establece lo que es las separaciones de funciones, es decir, que la investigación y persecución del delito está a cargo del Ministerio Público y que el Ministerio Público no puede ejercer funciones jurisdiccionales, ni el juez tampoco puede ejercer funciones de carácter de investigación y de persecución. Esa es la separación de los roles. Es importantísimo. ¿Qué ocurre? El artículo 1 de nuestra normativa procesal penal establece que los tribunales al momento de aplicar la ley garantizan la vigencia efectiva de la Constitución, de los tratados internacionales, y su aplicación debe ser inmediata. Entonces vamos a entrar ya en materia con lo que tiene que ver con el interrogatorio directo. Concepto entonces del interrogatorio directo. La doctrina, y en el caso vamos a citar aquí a unos cuantos juristas que son unos grandes especialistas en el área de investigación, como se trata de Rafael Blanco Suárez, Mauricio de K, Moreno también, Orman y Rojas. Tienen un libro muy bueno que le llaman Litigación Estratégica en el Nuevo Proceso Penal, elaborado por la Universidad Alberto Hurtado, que definen al interrogatorio directo, o como le llaman la doctrina, el examen directo, como aquel examen o interrogatorio practicado por la parte que propone el testigo, con la finalidad de convencer al tribunal de nuestras versiones, de nuestras preposiciones fácticas con respecto a los hechos. Entonces, con lo que tiene que ver con respecto ya a lo que es nuestra normativa procesal penal, vemos que el artículo 326 de la normativa procesal penal, modificado por la ley 1015, dice que el interrogatorio directo se practica por la parte que propone el testigo y que éste debe dirigir preguntas a los fines de acreditar su identificación y los vínculos con las partes. Acto seguido, dice el texto en el segundo párrafo, que la parte que propone el testigo le corresponde hacer preguntas a los fines de establecer los hechos que el testigo haya percatado por su sentido. Pero vemos entonces que antes de esta modificación, la Suprema Corte de Justicia dictó una resolución que tiene que ver con el manejo de los medios de prueba. Esta resolución es la 3869 del 2006. Esto tiene como finalidad regular todo el proceso que tiene que ver con los medios de prueba y también con la forma de cómo los jueces van a dirigir el juicio. Y establece dicha de resolución que contra el interrogatorio directo no es más que aquel se refiere al examen de los testigos peritos a través de preguntas dirigidas a establecer la existencia de un hecho. Entonces vemos que tanto el legislador como la resolución y la doctrina tienen un objetivo común, que la finalidad del interrogatorio directo es acreditar cada una de las preposiciones fácticas que hemos establecido en nuestra teoría del caso. El interrogatorio directo o examen directo tiene varios objetivos principales. Primero, acreditar al testigo. ¿Qué significa acreditar el testigo? La acreditación del testigo no es más que la pregunta que van dirigida a la identificación del testigo, determinar el vínculo que tiene el testigo con la parte, y también va dirigida a establecer la calidad que tiene, por ejemplo, el testigo, su familia, su trabajo, si pertenece a alguna organización
Todo esto va con la finalidad de llevar al tribunal un mensaje de quién es la persona que va a deponer, para que el tribunal se vaya haciendo idea de que se trata de una persona creíble y confiable. Luego entonces tiene también como objetivo también la acreditación de cada una de las preposiciones fáticas que hemos elaborado en la versión de los hechos. Recuerda cuando dijimos en el video anterior con respecto a la teoría del caso que tiene ciertos elementos estructurales que son la versión de los hechos, la teoría jurídica y la teoría probatoria. Cada uno de los elementos de prueba que nosotros presentamos en el juicio tiene como finalidad acreditar cada uno de las preposiciones fáticas que tiene la versión de los hechos y cada uno de los elementos que integran el tipo penal. Con esta finalidad vamos a convencer al juzgador de que nuestra versión es la versión creíble y la información que suministra el testigo es una información que merece valor probatorio porque es coherente, es verídica y que va a fortalecer, va a probar nuestra teoría del caso. También tiene también como objetivo el interrogatorio directo, solventar y acreditar el elemento de prueba. Puede ser materiales o documentales. Por ejemplo, cuando el testigo idóneo hace un registro de persona, por ejemplo, en el caso del policía, y cuando registra a la persona le encuentra un arma de fuego, entonces para acreditar esa arma de fuego se lleva al testigo idóneo, que fue el que documentó el acta de registro de personas y le encontró a las personas el objeto ilícito. Por lo tanto, en el juicio se va a acreditar con este testigo el arma de fuego que fue encontrada y también el acta de registro de personas. También tiene otro objetivo, que es introducir informaciones relevantes para el análisis del caso. Puede ser que con un testigo nosotros vamos a probar que otros testigos estuvieron presentes en el lugar de los hechos, o que este testigo va también a probar, para contrarrestar la teoría del caso de la defensa, de que el testigo de la defensa no estuvo en el lugar de los hechos, porque cuando, por ejemplo, el testigo va a declarar que cuántas personas había en el lugar supuestamente cuando ocurrieron los hechos, el testigo puede establecer que habían 2 personas y puede citar los nombres de esas personas que están ahí. Sin embargo, si se presenta un testigo de coartada diciendo que esa persona se encontraba en el lugar de los hechos, y se puede contrarrestar esta información. Entonces vamos ahora a pasar a la estructura básica del examen directo. Ya esta estructura va dirigida a la acreditación del testigo y la versión de los hechos. Características de un examen directo. Aquí podemos citar entonces lo que establece Andrés Berman y Mauricio Descartes con respecto a la característica del examen directo. Y aquí establecen estos autores que la primera característica de un examen directo lo compara con el cine. ¿Por qué lo compara con el cine? Cuando vamos a ver una película y comienza a narrar la película, uno se va haciendo idea de qué forma van ocurriendo los hechos y la película va transportando a los oyentes a la escena del hecho. Entonces capta la atención porque va haciendo un relato de orden cronológico de cómo ocurrieron los hechos. Asimismo, entonces, el testigo al momento de declarar tiene que ser un relato cronológico, es decir, un orden de sucesión de cada una de las preposiciones fáticas a los fines de captar toda la atención del juez y convencer al juez, más allá de toda duda razonable, que los hechos ocurrieron tal como lo ha planteado el testigo. Para eso tiene que ser una declaración coherente, no puede haber titubeo, no puede haber contradicción, clara, sencilla,
y con un orden cronológico. También dice los autores que es igual que la dieta. ¿Por qué compara la declaración del testigo con respecto a una dieta? Cuando una persona es sometida a una dieta, no come por comer, sino come lo que el cuerpo necesariamente necesita. Asimismo, también es con respecto a la teoría del caso, cuando presentamos una prueba, en este caso el testigo, que tenemos que dirigir al testigo para que dé la información relevante, la información que pueda acreditar cada una de las versiones de los hechos. Otro aspecto muy importante es la producción del examen directo. Aquí vamos, la organización del examen directo. ¿Cómo se organiza entonces el testigo para ser presentado en el juicio? Puede ser que usted tenga varios testigos para acreditar cada una de las preposiciones fáticas. Puede ser un testigo que estuvo presente en lugar de los hechos, el testigo es directo, o puede ser un testigo de oída, que en el caso del EPS se trata de un testigo referencial. Es importante al momento de presentar nuestra prueba y nuestro testigo tener un orden. Es decir, el testigo más fuerte, que tiene mayor impacto, se debe presentar al inicio o al final. Y los testigos que carecen de mayor relevancia, para el caso del EPS, se deben presentar entonces en el medio. Al momento de practicarse el interrogatorio directo al testigo, se deben tomar muchos elementos en cuenta. Por ejemplo, la forma de realizar la pregunta. Las preguntas deben ser dirigidas al fin de que sea el testigo el protagonista que traiga la información. No sea el abogado que lleve la información, sino que sea la información salga del testigo. El ritmo de la pregunta. No se le puede preguntar muy rápido al testigo para los fines de que el testigo pueda redactar de manera coherente, precisa, pausada, con un ritmo adecuado para que pueda captar la atención de los jueces. Esto es muy importante. También el testigo debe presentar cierta confianza y seguridad. Sentirse seguro en sí mismo y que el testigo está declarando naturalmente. Esto tiene un impacto para el juzgador al momento de valorar la declaración de este testigo, porque se lleva la impresión que lo está haciendo de forma natural y de forma segura. Es un testigo verídico. Otro elemento importante para la organización se llama la herramienta para ejecutar el examen directo. Los tipos de preguntas. Aquí es muy importante. La herramienta esencial que tiene el litigante para un testigo que ha presentado para probar cada una de sus proposiciones fácticas son la pregunta abierta. ¿Por qué se debe ser pregunta abierta? Porque el testigo que va a traer toda la información al tribunal. ¿Y cuáles son esas preguntas abiertas? ¿Cómo? ¿Cuándo? Explique. ¿Dónde? ¿Qué pasó? ¿Cuántas personas habían? Estas preguntas permiten al testigo desarrollar la información. El testigo se siente que es él que va a llevar la información. Esto es muy importante, de que las preguntas deben ser dirigidas abiertas para que el testigo declare de forma cronológica. Ahora, el examen puede tener un orden cronológico, que es la declaración que hace el testigo de manera abierta, y también puede tener en la declaración un orden temático. Esto es cuando el testigo no declara de manera abierta, sino que la parte que lo propone le va haciendo preguntas sobre puntos específicos. Esto tiene también ventaja con respecto a la declaración,
de que cuando se hace el examen de tipo crinológico, el testigo se siente cómodo, el testigo que trae toda la información al tribunal, y esa información abierta permite acreditar toda y cada una de las preposiciones fácticas. Cuando presentamos una evidencia, un elemento de prueba, hay que tener en cuenta que uno no puede ir de pesca, ni tampoco puede ir a llevar al tribunal a presentar una prueba o un testigo que no vaya a probar cada uno de los elementos que integran nuestra teoría del caso. También tenemos que adelantar las debilidades que tengan nuestros testigos al momento de practicar el interrogatorio, por ejemplo, en cuanto respecto a la acreditación, porque puede ser que la contraparte tenga la información de ese testigo, entonces la lleve al tribunal y entonces le reste credibilidad a nuestros testigos y se debilita nuestra teoría del caso. Con respecto a la pregunta subjetiva, en el interrogatorio directo no se pueden practicar preguntas subjetivas. La normativa procesal penal nuestra en el artículo 326 prohíbe que se le realicen en un interrogatorio directo o examen directo pregunta subjetiva o capciosa. Esas preguntas subjetivas y capciosas son exclusivamente para el contraexamen. ¿Por qué se prohíben las preguntas subjetivas en el examen directo? Porque es el abogado quien lleva la información. Si en el momento que estamos practicando un interrogatorio directo y le realizamos preguntas subjetivas, la contraparte inmediatamente va a objetar esa pregunta y entonces el juez va a coger la versión y la va a declarar como al lugar y le va a decir a usted que reformule su pregunta porque usted le está llevando la información al testigo. Por ejemplo, si en un caso hipotético nuestro testigo estuvo presente cuando el imputado le disparó con una pistola a los sisos a las personas, y usted va a practicar un examen directo y le pregunta al testigo, ¿usted vio cuando el imputado sacó la pistola y le disparó al imputado? Inmediatamente la parte adversa, si está atento a su proceso, le va a decir objeción. El juez le va a decir fundamente. Esta pregunta es subjetiva. Primero le está diciendo al testigo que él vio cuando sacó el arma, que vio cuando le disparó. Eso es subjetivo. La información se la está suministrando el abogado. La información en un examen directo debe ser expuesta de manera clara, precisa, llana y coherente por el testigo que nosotros presentamos. Entonces tenemos que tener muy en cuenta al momento de practicar el interrogatorio directo qué tipo de preguntas debemos realizar. Espero que este tip con respecto al interrogatorio directo le haya gustado mucho y se enteren por el tema y comiencen a hacer investigaciones más profundas sobre este estudio. Que pasen muy buenos días y que Dios me le bendiga mucho.